Espérense un segundito. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Les saludo desde Barcelona, España. Yo soy Nicolás Marín Navas y hago parte del equipo de comunicaciones de CPI. Vengo de un contexto periodístico en Colombia. Trabajé 4 años en un periódico impreso y digital allá. Así que pues me emociona mucho poder moderar la discusión de hoy. Para los que no pudieron asistir a la discusión de la semana pasada, esta sesión hace parte de la comunidad de práctica que empezó en 2022 junto a Paris 21. En esta nueva serie de sesiones de 2024 tenemos como objetivo hacer un ejercicio de localización en Medellín, Colombia, que pues nada, va a ser la ciudad que será anfitriona en noviembre del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas. Para esta iniciativa están participando actores como la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, la Universidad de AFIT, la Federación Antioqueña de ONGs, Confenalco, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, en Colombia, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia también. A ellos, pues nada, muchas gracias y también a todos y todas las que están conectadas hoy aquí con nosotros. Entrando ya en materia, esta sesión será sobre periodismo de datos y el uso de nuevas tecnologías, un tema pues que es clave para cualquier comunicador que se enfrenta diariamente, digamos, en la tarea de publicar información. Em, Hace unos años, digamos, yo me enfrenté a muchos de los temas y los dilemas que hablaremos hoy, así que espero que sea un espacio que nos sirva a todos y todas. Y nada, pues que les sea muy productivo a la hora de publicar en cualquier medio de comunicación, ¿no? Para potenciar nuestro impacto a través de este tipo de tecnologías. En cuanto a la agenda de hoy, veremos ejemplos concretos de herramientas de inteligencia artificial aplicables al periodismo de datos. Tendremos experiencias y recomendaciones para tener una comunicación efectiva. Hablaremos sobre los debates éticos del uso de inteligencia artificial en el periodismo y también tendremos, digamos, testimonios de primera mano que se viven dentro de una redacción que ya está, digamos, utilizando estas tecnologías. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, demos inicio a este espacio. Les recordamos a las participantes que si tienen preguntas para los panelistas, vayan dejándolas en el chat. Luego, al final, vamos a tener un espacio dedicado a que las respondan. Así que, pues nada, empecemos con el primer bloque en el que tendremos, hablaremos sobre herramientas de inteligencia artificial para periodistas. Vamos a empezar con Hazel Fallas, quien hace parte de la Data Cuenta y que actualmente es coordinadora de datos e inclusión de ILDA. Hazel, muchísimas gracias por estar acá. El escenario es tuyo y pues nada, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes, las personas que están acá esta mañana. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Hazel Fallas. Justamente soy periodista, soy científica de datos también. He tenido la oportunidad de combinar la carrera de comunicación con el estudio de la estadística también, así que un placer acompañarles esta mañana. Bueno, me gustaría sentar rápidamente unas bases teóricas muy fundamentales para empezar a compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar herramientas de inteligencia artificial en el tema, pues, del periodismo de datos. Bueno, todas sabemos que el periodismo de datos fundamentalmente tiene una misión: encontrar evidencia, encontrar datos que nos sirvan para construir una investigación de interés público. Y cuando hablamos de algoritmos y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues fundamentalmente sabemos que la información para hacer este tipo de análisis de datos, para entrenar modelos de inteligencia artificial, proviene fundamentalmente de 8 fuentes: acceso a la información pública, raspado de datos o scrapping, datos abiertos,
APIs que nos permiten descargar masivamente información. Podemos hacer extracción desde redes sociales, encuestas, sensores, imágenes de datos geoespaciales y la construcción manual de bases de datos. Tengo el micrófono silenciado, perdón. Ya, ahora sí, Hazel. Ok, que les decía que también una de las fuentes es la construcción de bases de datos manual, que es el caso que yo esta mañana les quiero presentar. Muy importante, siempre que trabajamos con datos es fundamental entender de qué van estos datos, así que siempre es recomendable tener a mano la metadata, el diccionario de datos o el cookbook, como le suelen llamar también a esa explicación, ese documento que nos explica de qué va ese dato. Ok, antes de empezar con la demo que quiero mostrarles esta mañana, pues es importante tener en mente que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una tecnología que fundamentalmente intenta que las computadoras piensen de manera inteligente, como lo haría cualquier ser humano. Y para que las computadoras puedan hacer esto necesitan algoritmos. Y los algoritmos son conjuntos de reglas, procedimientos que guían a las computadoras a realizar tareas como el reconocimiento de patrones o el aprendizaje a partir de datos y la comprensión e interpretación del lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes la palabra frío, ustedes la van a saber cómo interpretar. Si yo les digo a ustedes la palabra asesinato, también les va a provocar cierta negatividad o reticencia. Esta es la forma, digamos, en que nuestro cerebro interpreta esas palabras. Las computadoras, por medio de estos modelos de inteligencia artificial, también pueden hacer algo similar. Voy a compartir por acá también ahora, un momentito acá, el análisis que esta mañana les quiero, o el caso que esta mañana les quiero presentar. Bueno, pero antes les dejo por acá una de las frases favoritas que guía mucho de mi trabajo como científica de datos y como periodista. Es esta frase que dice, dudar de todo o creérselo todo son dos soluciones igualmente cómodas. Tanto la una como la otra nos dispensan de reflexionar. Muy bien, les cuento rápidamente de qué va este trabajo. Este trabajo es un análisis que se centra en cómo distintos medios de comunicación de Costa Rica reportaron sobre un feminicidio muy mediático que ocurrió en 2020. Entonces, se recopilaron noticias de diferentes fuentes, de diferentes medios, para estudiar cómo se utilizó el lenguaje en estos reportajes, especialmente en el contexto del feminicidio. Para hacer esto, yo fundamentalmente utilicé algunos algoritmos de inteligencia artificial que tienen tres objetivos. La identificación gramatical, poder de encontrar si son sustantivos, adjetivos, verbos, cómo se descompone, digámoslo así, el texto de cada noticia. La detección también del género de las palabras, en este caso, para intentar evaluar si se refuerzan estereotipos de género o si se utiliza el lenguaje inclusivo, y de alguna manera equilibrado para cubrir un tema como el feminicidio. En tercer lugar, el análisis del sentimiento. ¿Qué es el análisis del sentimiento? Es un algoritmo que nos ayuda a entender o a extraer de cada palabra o frase el sentimiento que transmite, emociones de empatía, de culpa, justificación, condena, etc. Ok, este objetivo, el objetivo que persigue este análisis es no solamente entender cómo se dijo, sino cómo se dijo lo que se informó sobre esta noticia en la cobertura mediática. Vamos un poco acá para ver el detrás de la cocina de los datos. Yo trabajo con R, entonces lo que van a ver acá es código trabajado en este software. En realidad, la base de datos esta que les muestro es apenas una porción de la base de datos completa. Lo hago nada más con fines didácticos. Es una base de datos bastante sencilla. Simplemente tiene tres variables: la fecha, el texto de la noticia, descompuesto en frases que componen, en frases o oraciones que componen el texto, y el medio que lo publicó. Ok, vamos al primer algoritmo. El primer algoritmo es el del análisis sintáctico o gramatical. Para eso utilicé una herramienta que se llama UTPipe.
Lo que hace esta herramienta es analizar texto, identificar la función gramatical en dos palabras. Lo que hace es definir o etiquetar qué tipo de palabra es. Un sustantivo, un adjetivo, un verbo, etcétera. ¿Ok? Y esto lo que nos ayuda es a entender mejor la estructura y el significado de los textos. Se utiliza este algoritmo en programación de lenguaje natural, que es un área justamente vinculada a la inteligencia artificial. No les voy a aburrir con la explicación teórica de cómo se corre el algoritmo, pero sí les voy a decir algo importante. Muchos de estos algoritmos están hechos o pensados en inglés y eso es una limitante grande para las personas que queremos hacer análisis en español. En este caso, esta herramienta que yo usé tiene la posibilidad de descargar un modelo o un diccionario que está pensado en español, pero tiene algunas limitantes. Y ahorita les voy a mostrar cuáles y por qué es tan importante siempre que se trabaja con estas herramientas hacer verificación de datos. ¿Ok? Por acá ya vamos viendo que una vez que se aplica este código para hacer ese análisis gramatical, pues lo primero que vemos es que ya nos permite o nos descompone por oración, nos dice cuáles son, digamos, las palabras, nos identifica las palabras claves y nos las clasifica, obviamente. Vuelvo al tema, sustantivos, verbos, palabras determinantes, adjetivos, y también por acá nos da la raíz de la cual proviene esa palabra y también nos hace una clasificación del género de esas palabras. Esa palabra es femenina o masculina. ¿Ok? Por acá está un poco más claro y aquí podemos ver, por ejemplo, por acá está, el género, por ejemplo, asignado a cada una de esas palabras. Muy bien. Ahora vamos con la parte del análisis del sentimiento. Ya está ahí todo el corpus del texto y las relaciones incluso que hay entre los distintos tipos de palabras, la relación gramatical. Veamos el tema del análisis de sentimiento. ¿Qué es el análisis del sentimiento? Y en español, muy importante. Para esto se utiliza un algoritmo o una herramienta que justamente identifica emociones de alegría, tristeza, si es positiva, si es negativa, dentro del texto que nosotros le pidamos. Su función principal es justamente esa, evaluar el tono emocional de las palabras, las frases y las clasifica. Este algoritmo utiliza inteligencia artificial para asociar palabras con emociones y está basado en modelos preentrenados. Una vez más, la mayoría de estos algoritmos están pensados en inglés. Hay algunos que tienen diccionarios en español, pero tienen limitaciones. Ahorita les voy a mostrar. Avanzamos acá un poco con el código y hay que hacer una serie de modificaciones, hay que hacer limpieza de datos, reestructura de datos, que son tareas fundamentales cuando estamos trabajando con este tipo de información y cuando la queremos aplicar al periodismo, como es el objetivo que yo persigo con esta investigación, que justamente es determinar, pues, de una manera menos anecdótica y un poco más científica, cómo es la aproximación de la cobertura del feminicidio en distintos medios de comunicación en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, por acá vamos a ir a lo bonito ya. Vamos a ir al análisis, la visualización de los datos y el fact-checking. Ok. Lo primero, vamos a ver. Cuando empezamos a analizar las categorías, los tipos de palabras que componen los textos de las noticias, nos encontramos por acá, permítanme bajar un poquito aquí, nos encontramos por acá que este texto mayoritariamente tiene sustantivos. Cuando hablamos de sustantivos, hablamos de palabras que nos ayudan a describir objetos, personas y conceptos. Luego tiene una gran cantidad de palabras determinantes. Y esto, justamente, ¿por qué? Porque las palabras determinantes suelen acompañar a los sustantivos. Son esas palabritas que usamos como el, la, los, estas, estos, aquellos, etc. Y luego vean qué interesante que tiene una pequeña cantidad, prácticamente una cuarta parte de adjetivos, muy poquitos verbos. Ahorita les voy a explicar un poco más sobre esto. ¿Ok? Cuando vamos a la parte de los sustantivos, nos encontramos que en estos textos los sustantivos más frecuentes son esposo, feminicidio, hermana, juicio, víctima, años, esposa. Y una serie de palabras también que para los que conocemos el caso tienen sentido porque nos ayudan
o son palabras que se extraen del contexto de la noticia. Adjetivos. ¿Cuáles son las palabras que de manera más frecuente describen características o cualidades de los objetos, las personas o los conceptos? Bueno, las palabras aguda, pequeña, psicológica, etcétera, por ahí. Ahorita vamos a afinar un poco más. En cuanto al género de las palabras, bueno, vemos que hay un equilibrio, digámoslo así, entre aquellas palabras que tienen un género masculino, vamos a decirlo así, y aquellas palabras que tienen un género femenino, ¿ok? Pero aquí podríamos decir, bueno, hay un equilibrio en ese tema, pero sería bueno descomponer esta clasificación por palabras sustantivos y también por adjetivos. Y aquí una nota importante es que si en el análisis observamos que hay una mayor cantidad de sustantivos o adjetivos asociados con el género masculino o femenino, esto podría indicarnos un sesgo en la forma en que se describe, por ejemplo, a hombres o mujeres o a situaciones relacionadas con hombres y mujeres. Y por acá vamos a ver que en cuanto a los sustantivos, hay bastante equilibrio entre los sustantivos femeninos y masculinos, pero vamos a ver en cuanto al género, en cuanto perdón, a los adjetivos por género, y acá vamos a ver que al menos en este medio, las noticias sobre este caso particular que les comento, hay una carga más hacia la adjetivación de lo femenino, es decir, hacia describir características o cualidades no solamente de la víctima, sino del entorno, digámoslo así en general, sobre lo femenino alrededor de ese tipo de noticias. Vamos a la parte del sentimiento. Una vez descompuestas estas noticias en cientos de palabras, aproximadamente 450, que fueron las que extraje para este demo, pues veamos un poco qué es lo que nos dice este análisis. Nos dice que fundamentalmente estamos frente a un texto neutral con unas cuantas palabras positivas y unas cuantas palabras negativas. Antes de entrar a la explicación de esta gráfica que me parece importante, tengo que decirles que, como les comentaba, estos algoritmos están hechos en inglés y tienen diccionarios o tienen aplicaciones en español, pero algunas veces tienen limitantes. Entonces, ¿qué implica esto? Que una vez que el algoritmo ha etiquetado una palabra como negativa, positiva o neutral, yo me tomé la tarea de revisar cada una de esas palabras y me encontré cosas interesantes como esta que les voy a mostrar antes por acá. Por ejemplo, había etiquetado la palabra amorosa como neutral. Yo la reetiqueté como algo positivo en el contexto de las noticias. También había etiquetado la palabra asesinada como neutral. Yo la reetiqueté como negativa, porque en este caso no puede ser una palabra neutral, lo mismo que la palabra feminicidio, la reetiqueté como negativa. Entonces, siempre que se trabaja con este tipo de algoritmos, la supervisión humana, la intervención humana, digamos, para poder hacer más precisos estos análisis es fundamental. Hecha esta tarea, al final, el análisis deja que hay una gran cantidad, digámoslo así, de palabras neutrales. Hay una pequeña parte negativa y una pequeña parte positiva. Ok, entonces acá es importante ver que es un texto, digamos, que intenta ser neutral, digámoslo así, en el lenguaje informativo, digámoslo así. Busca, digamos, como esa neutralidad que solemos buscar los periodistas en los textos que producimos. Ok, un análisis acá ya para ir cerrando es también cómo se dividen las palabras entre lo masculino y lo negativo. Voy a saltarme aquí esta parte, principalmente para enfocarme en los adjetivos, por ejemplo. Vamos a ver por acá. Bueno, por ejemplo, las palabras que tienen que ver con lo masculino positivo, trabajo, debate, asegurado, contacto, corazón, hechos, etcétera. No necesariamente estas palabras tienen que ver con el victimario, sino con los objetos, con las personas, con los objetos, perdón, con conceptos
y con contextos, digamos, que culturalmente atribuimos a lo masculino. En cuanto a lo femenino, a las palabras femeninas positivas, digámoslo así, dentro del texto, vean qué interesante. Las palabras que se resaltan son fundamentalmente casa, familia, confianza, amorosa, beca, competitiva, comprometida. Y si uno analiza estas palabras en el contexto de las noticias y del hecho, se da cuenta de que muchas de ellas tienen que ver con descripciones de la víctima y de su ambiente. Entonces, esto, digámoslo así, que va tomando ese sentido. Ok. En cuanto a la frecuencia de adjetivos, digamos, la forma de adjetivar lo masculino de manera negativa, pues hay dos palabras claves acá: acusados y sospechosos, y los que hemos cubierto sucesos en alguna o nota roja en alguna parte de nuestra vida periodística, sabemos que fundamentalmente en estos textos pues se suele hablar fundamentalmente de eso, de acusados y de sospechosos, hasta que haya ya una condena en firme. Por ejemplo, se puede hablar de un responsable, de un culpable o de un victimario, por ejemplo. En el caso de las palabras negativas, la frecuencia, digamos, de los adjetivos, digámoslo así, negativos, pues para el contexto de las palabras femeninas se utiliza una que me llamó mucho la atención, que es la palabra solita, que es un diminutivo de sola, y que al hacerlo diminutivo, pues nos lleva a pensar todavía en una posibilidad de todavía una soledad o una, digámoslo así, desprotección mayor de la víctima. Ok, para ir cerrando, los adjetivos, digamos, que aparecen como positivos de lo masculino en el texto son fundamentalmente la palabra delicioso y humano, que no tienen, insisto, necesariamente relación con la persona, con el victimario, por ejemplo, en este feminicidio, pero ven qué interesante que las palabras que califican, digámoslo así, con mayor frecuencia lo femenino y lo positivo, sí tienen que ver con características que se le atribuyen, en este caso, a la víctima del hecho: amorosa, comprometida, decidida, valiosa. Ok, para cerrar con esto y volver al tema de cómo estas herramientas nos ayudan a los periodistas a mejorar la calidad de nuestros análisis, pues en mi caso, como les comentaba, pues yo tengo un par de años de estar utilizando algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer análisis de datos, para poder llevar, digámoslo así, las noticias, la búsqueda de noticias a un nivel un poquito más profundo, digámoslo así, pero siempre es importante, por ejemplo, este análisis, no publicarlo así de buenas a primeras. Este análisis, para publicarse, antes tiene que pasar, por ejemplo, por una conversación, una plática de contexto con especialistas, tanto especialistas en género como especialistas en feminicidio, y, ¿por qué no?, hasta especialistas en el lenguaje, para poder, hacer interpretaciones que realmente nos sirvan y le den, digamos, la característica a lo que debe ser una noticia o una investigación. Básicamente, este análisis lo que nos dice es que, al ser los sustantivos la categoría más frecuente, es un texto que fundamentalmente se inclina por un tono más informativo, por la descripción de características de la víctima, pero tiene un lenguaje mayoritariamente neutral, y justamente esa neutralidad que les decía es lo que busca o a lo que aspira el lenguaje periodístico. Y en este caso, pues, pues eso es para este medio lo que particularmente nos dice este algoritmo. En conclusión, estas herramientas de inteligencia artificial, la aplicación de estos algoritmos, lo que nos permiten es mejorar la calidad de los análisis de datos, la forma en que tratamos también de entender la realidad, utilizando herramientas que hoy en día tienen muchísima más facilidad de utilizarse que, por ejemplo, hace 20 o 30 años. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto estoy aquí para responderlas. Gracias.
Muchas gracias, Keisel. Efectivamente, si tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat, que en el último bloque habrá respuestas. Seguimos entonces con nuestra agenda. A continuación, hablarán Omar Luna y Violeta Belver. Omar es líder de comunicación digital en Escuela de Datos, en Social TIC, y Violeta Belver hace parte del equipo de comunicaciones de Hilda. Así que, pues nada, el escenario es suyo. Muchas gracias por estar acá y nada, adelante. Gracias, Omar. Si querías empezar vos, creo. Sí. Hola, ¿qué Gracias. tal? Gracias, Violeta, gracias, Nico, por la presentación. Mi nombre es Omar Luna y pues yo voy a socializarles una presentación breve que he elaborado. Me voy a cronometrar porque tenemos poquito tiempo. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Sí, permítanme que a ver si se ve la pantalla. Aquí me escribe. Listo. Listo, me avisan si se ve. Se ve perfecto. Vaya, perfecto. Entonces ahí Viole me podrá ir complementando si quiere adicionar algunas ideas. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es básicamente enseñarles cómo nosotros podemos transformar el lenguaje de los datos para que las personas nos entiendan, porque eso es algo que muchas veces se torna difícil, complicado, a veces no encontramos cómo generar salidas de comunicación para que distintos públicos o audiencias nos puedan entender. Y en ese sentido, pues así hemos denominado esta presentación. Primero, lo primero, obviamente, que nosotros o nosotros debemos entender por comunicación basada en datos. Básicamente, una definición sencilla es que nosotros podamos traducir productos o insumos basados en evidencia en una serie de productos novedosos, disruptivos, accesibles para nuestra audiencia a partir de la generación de un concepto, toda esta densidad, toda esta especialización que conlleva el uso de la data, de la inteligencia artificial, en una serie de productos, de insumos que puedan ser replicables, entendibles y sobre todo escalables sobre lo que nosotros deseamos comunicar a nuestras audiencias. En ese sentido, pues nosotros desde la Escuela de Datos lo que nosotros tratamos de hacer es incrementar visitas al sitio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos básicamente a través de la utilización de memes y lecturas de coyunturas como este meme de Intensamente que ustedes ven en pantalla, que la gente no sabe qué le pasa a la hoja de cálculo y entonces ahí acude a su auxilio los tutoriales, recursos y herramientas que Escuela de Datos tiene para todos ustedes. En ese sentido, la comunicación de datos, pues también se alimenta de algo sumamente esencial que se conoce como el valor de los datos. Aquí se vuelve sumamente necesario que nosotros tratemos de empezar a entender cuáles son las necesidades, demandas y emociones de nuestras comunidades y nuestras audiencias para saber de qué manera llegar, aproximarse y sobre todo empezar a tratar de contarles historia, visualizaciones o para un público más especializado, como la maestra Hazel Fallas previamente, que busca el código de GitHub, que busca el cookbook, que busca tutoriales o herramientas muchísimo más especializadas. En esa medida nosotros vamos a poder trazar la línea sobre lo que nosotros queremos contar. Aquí me gustaría específicamente enfatizar que los datos nos permiten ver más allá de lo evidente y en la medida en que nosotros podamos ordenar las piezas, así como se ve en esta alegoría del Lego que tengo a mi izquierda, nosotros seremos capaces de poder transformar esos datos en bases de datos que nos permitan analizar, visualizar y sobre todo contar historias para llegar de una manera memorable y sobre todo replicable a nuestras audiencias. También se vuelve sumamente esencial que nosotros a partir de estos criterios podamos tomar en cuenta 5 elementos clave que les coloco en pantalla. En el corazón de todo esto se vuelve sumamente importante que nosotros empecemos a idear un concepto clave, que sería como esta sombrilla a través de la cual nosotros vamos a empezar a transitar de una manera que nosotros podamos definir cuál es el grado de especialización de nuestra audiencia con respecto al tema que nosotros queremos comunicar, qué es lo que nosotros perseguimos con eso que nosotros deseamos comunicar, que serían los objetivos de comunicación,
quiero que consulten mi informe, quiero que se metan al sitio, quiero que apoyen de manera colaborativa en el levantamiento de actas, quiero que fortalecer los espacios de comunidad dentro y fuera de mis comunidades digitales. Todo eso es una perfilación de un objetivo de comunicación. Y una vez nosotros trazamos eso, empezamos a buscar cuáles son los formatos adecuados de acuerdo a nuestros objetivos. Y en este proceso también se vuelve sumamente esencial que nosotros implementemos, evaluemos y readecuemos. Eso lo veremos posteriormente para no extender. En ese sentido, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta, a partir de estos elementos que tenemos en la mesa, tres preguntas de rigor a la hora de nosotros empezar a idear y ejecutar proyectos, iniciativas basadas en comunicación de datos. En ese sentido, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tú deseas comunicar? Si nosotros sabemos manejar los datos, la información, los insumos basados en la evidencia de maneras eficientes, lograremos que la audiencia pueda hacer algo con eso. Una vez nosotros hemos perfilado qué es lo que queremos comunicar, cómo lo deseamos hacer. Aquí nosotros empezamos a ver cuáles son los formatos, las técnicas, las tendencias y las coyunturas en las cuales se va a sostener este pilar de comunicación hacia el cual nosotros queremos contar algo a nuestra audiencia. Y finalmente, hacia quiénes lo queremos comunicar. Entre más conozcamos las necesidades, demandas y emociones de nuestra audiencia, el mensaje calará de una mejor forma. Esto nosotros podemos verlo a través de estos ejemplos que hemos realizado como escuela de datos. Recientemente lanzamos un curso sobre el uso de hojas de cálculo. Entonces, a partir de un curso asíncrono que nosotros tenemos en el sitio, pues empezamos a peinar que una de las tendencias más favorables dentro de este 2024 es el uso de estas criaturas llamadas ternurines. Entonces, las personas, perdón, decía que mi conexión está inestable. Entonces las personas empiezan a expresar emociones, sentimientos o ciertas reacciones a cosas. Nosotros creamos una campaña de expectación donde le empezamos a decir a la comunidad que venía un curso que al final se tradujo en un concepto clave denominado Hasta agosto con Excel, donde nosotros aprovechamos también la temática veraniega en algunos países de Latam para que las personas se pudieran surfear sus hojas de cálculo, encontrar tesoros dateros y sobre todo detonar el cambio social en sus contextos y sus causas. Otro elemento esencial que también me gustaría reseñar, pero a grandes rasgos, porque tenemos poquísimo tiempo, es el hecho de que para qué sirve cada elemento gráfico. En ese sentido, pues nosotros también tenemos que tratar de entender para qué sirven, por ejemplo, las gráficas, cuáles son las funciones de las gráficas, de qué manera nosotros podemos potenciar ciertos elementos. Por ejemplo, tenemos el Database Catalog que nos dice para qué sirve cada uno de los gráficos de áreas, los gráficos de barras, la lluvia de ideas. Y del lado izquierdo, pues tenemos una infografía sumamente famosa, utilizada y diseñada por la maestra Hazel Fallas, donde nos hace preguntas generadoras para saber qué tipo de infografía utilizar para contestar preguntas clave de cara a nuestra audiencia. En la medida que nosotros sepamos manejar la información, podremos traducirla y aterrizarla en algo que pueda ser consultable y entendible para nuestras audiencias, porque si nosotros no llegamos, nosotras no llegamos a entenderlo, difícilmente nuestras audiencias podrán comunicarlo y sobre todo reflexionar. Otro elemento importante también que vale la pena reseñar entre la comunicación basada en datos es el hecho de que nosotros podamos utilizar enfoques y formatos. Por ejemplo, en visualizando información para la incidencia, nosotros empezamos a encontrar ciertos elementos donde empezamos a transitar desde el entendimiento de la idea hasta el detalle, donde nosotros podemos empezar a generar reacciones por medio de imágenes y gráficas simples, podemos contar historias a través de mapas y animaciones y sobre todo podemos empezar a construir el entendimiento, que sería partir de lo general a lo particular para tratar de empezar a explorar un fenómeno. Esto se los cuento brevemente porque a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos. Se traduce en un elemento práctico llevado tanto en las comunidades digitales como en las comunidades que se encuentran offline. Nosotros podemos empezar a ver esta tabla que les mostraba previamente a través de este tipo de ejemplos.
Por ejemplo, cuando nosotros entendemos la idea, empezamos a ver ejecutadas por la Organización Mexicana de Data Cívica, donde básicamente han trabajado los datos para generar reacciones sobre la problemática de la violencia de género hacia las mujeres en Latinoamérica y en México, y cómo estas se traducen en una serie de recursos que se pueden imprimir, que se pueden compartir y que se pueden replicar tanto en redes sociales como en coyunturas puntuales como la marcha del 8M. Aquí tenemos a Mónica Meltis, que es la directora de Data Cívica, posando con una de las famosas pancartas dateras. También nosotros tenemos que, en esa explicación de los fenómenos, de la utilización de los mapas, podemos explicar de lo general o pareció, elaborado por IPI Venezuela, donde se nos empieza a presentar cómo se da la Se está cortando un poco, ¿no? problemática de la cobertura de hechos noticiosos a Omar, escala Sí, local en Venezuela y perdón. cómo a medida van cambiando los colores. eh, Omar. Sí, Sí, por ahí si querías intentar sacarte hola. el cámara para así anda un poco mejor la conexión porque se había cortado un poquito algunas partes, esa partecita. Sí, Ah, listo. recién le Bien. saqué la cámara para ver Ah, si mejoraba perfecto. el Hoy audio. sí se escucha. Ah, perfecto. Hoy sí se escucha. Sí, sí, ahora sí. Ah, va, perfecto. Entonces les estaba comentando sobre el Atlas del Silencio, que prácticamente visibiliza de lo general a lo particular cómo se encuentra la cobertura local noticiosa en Venezuela y cómo la población puede empezar a darse cuenta a través de la utilización de los colores clave, cómo se puede pasar de cubrir un fenómeno a prácticamente no enterarse absolutamente de nada de lo que está pasando en un territorio. Posteriormente, pues tenemos esfuerzos como por ejemplo, ay, el mapa. Nosotros tenemos este esfuerzo, por ejemplo, que realizó un Holster y Decide Chile, donde empezamos a ver Chile visualizado y cómo se ven, por ejemplo, el mapa de las víctimas en la dictadura. Este se lanzó, por ejemplo, en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado a Pinochet y donde básicamente se le cuenta a las personas eh, a través de un mapa cuál es la situación, cuál era la situación de las personas desaparecidas, la situación de las personas que de alguna u otra manera sufrían desaparición forzada y donde prácticamente se le cuenta a la población un fenómeno a partir de una visualización consultable. También nosotros tenemos que de alguna u otra manera se pueden empezar a leer coyunturas y valerse de algo que en comunicación se llama el engaño al algoritmo. Entonces, yo descubrí recientemente que ante esta coyuntura de la Casa de los Famosos México, una influenciadora mexicana llamada Leslie Jiménez aprovechó la lectura de tendencias para posicionar el tema de la reforma judicial que actualmente se está discutiendo en México durante los últimos días de la presidencia de López Obrador. Y para aprovechar esta coyuntura, pues básicamente ella lo que utilizó es una de las coyunturas que más se utilizan dentro de este programa, que son las galas de eliminación de participantes, donde colocó mensajes clave para incentivar la discusión en las comunidades sobre lo que se está haciendo con respecto a la reforma judicial. Y por último, pero no menos importante, pues comentarles brevemente cómo se realizó una campaña que nosotros le denominamos Todo lo que necesitas es Data Love, donde a partir de un concepto o frase generadora, pues nosotros quisimos que la comunidad de datos compartiera con nosotros cuál había sido su historia de amor y desamor datero junto a Escuela de Datos. Entonces, a partir de la generación de un documento, nosotros lo que empezamos a realizar fue lo siguiente. Nosotros empezamos a generar tarjetas a partir de una serie de mensajes que nos socializó la comunidad de datos. Luego lo sistematizamos en un documento que se encuentra en escuela de datos.online y finalmente lo tradujimos en una serie de memes utilizando gatitos o michis, como se conocen en México, que se pueden utilizar como memes o también como stickers para comunicar una campaña de comunicación basada en evidencia. A partir de eso, pues se vuelve prácticamente sumamente importante que nosotros podamos implementar desde la parte conceptual, es decir, nosotros tenemos una idea
ganas de emprender o idear una iniciativa, entonces vale la pena empezar a preguntar. Nosotros queremos lanzar un curso, ¿qué te interesaría saber, por ejemplo? Luego nosotros podemos empezar a evaluar, es decir, medir el impacto con la comunidad para ver de qué forma puede reaccionar con cada uno de los mensajes que nosotros vayamos ejecutando para finalmente readecuar, porque la clave de toda la comunicación basada en datos es lograr que entiendan lo que tú comunicaste. Finalmente, pues algunas recomendaciones clave en lo que nosotros podemos empezar a ver dentro de la comunicación basada en datos. Algo muy esencial es que se pueda transversalizar las demandas, necesidades y emociones de nuestra audiencia, y en ese sentido se vuelve sumamente importante que nosotros seamos espontáneos y sepamos leer estratégicamente las coyunturas. También que podamos identificar y curar material base, tanto de lo que nosotros manejamos como lo que manejan nuestros competidores o cuentas aliadas o afines, valorar el alcance y la posibilidad de las plataformas, porque un meme no reacciona de la misma forma en Twitter, como un reel no se mueve de la misma forma en un TikTok, y finalmente que nosotros podamos planificar a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta tiempos, coyunturas, necesidades o especificidades de nuestras audiencias y comunidades. Entonces, sin más, muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Y para mí ha sido un placer compartir el Data Lab junto a todas, todos y todes por acá. Muchísimas gracias. Y perdón que se trabó en un momento. Tranquilo, Mar. Si quieres, dale, Violeta. Muchas gracias, Omar. Gracias. Bueno, felicito a Omar, una gran presentación muy, muy interesante. Por mi lado voy a complementar con algunas ideas y algunas reflexiones respecto a lo que es la comunicación con datos, así que voy a proceder a compartir. Mi internet hoy también está un poco rebelde, así que cualquier cosa me avisan y me apago la cámara, pero bueno, mientras tanto ya voy arrancando. Bueno, primero un poco ir al por qué los datos abiertos son tan relevantes y por qué, digamos, son necesarios para, digamos, generar mejores comunicaciones y para todo lo que es el fortalecimiento del sistema democrático. Primero, contar con información disponible en formatos abiertos, información que sea confiable, digamos, nos da la oportunidad de generar procesos de participación ciudadana que estén, digamos, basados en evidencia, que sean más fuertes, más sólidos, poder abrir diálogos, poder generar espacios donde se visibilicen las problemáticas, digamos, que podamos identificarlas a través de los datos. Cerrar las brechas de conocimiento sobre, digamos, cuestiones o problemáticas críticas en la sociedad. Y cuando hablamos de datos, no solo hablamos de los datos públicos, que digamos, sí es muy importante seguir insistiendo y seguir trabajando con los gobiernos desde los distintos espacios de academia, sociedad civil, para que se fortalezcan o se inicien procesos de apertura de datos y se sostengan esas políticas, pero también me parece que en este ecosistema de datos que hablamos, sobre los cuales queremos generar estas acciones de comunicación, también hay datos de distintas fuentes, pueden ser datos del sector privado, datos desde la academia, ya sea información científica, artículos, papers, digamos, hay toda una corriente también de ciencia abierta que alimenta las bases de datos con las que estamos interactuando, ¿no? En este ecosistema. Y también, y esto que nos parece muy relevante traerlo a la conversación, son los datos que se generan desde las comunidades, desde la sociedad civil, desde los activismos, que también, digamos, son muy importantes para poder entender y para poder analizar problemáticas complejas y que son multicausales y donde hay, digamos, muchísimas cosas en juego, que pueden ser, por ejemplo, lo que es la violencia de género, el cambio climático, la pobreza, es decir, hay desafíos y hay problemáticas en nuestra región que no solo nos sirve o nos alcanza con una fuente de, digamos, del el Estado recolectando y publicando esos datos, sino que necesitamos todos los actores que estén trabajando y que estén interesados en la temática, que puedan abrir y disponibilizar los datos para poder usarlos, porque bueno, nos parece que el impacto que tiene esto es muy bueno y es necesario. Y lo que nos permite también digamos, esta disponibilidad de datos, esta apertura de datos, es poder accionar procesos de activismo a través de la comunicación con datos, que esto era un poco uno de los objetivos que traíamos hoy.
comunicar con datos no es lo mismo que comunicar sin datos. Cuando uno comunica con esta información, puede generar conciencia, movilizar a la sociedad y promover transformaciones culturales. Es decir, cuando la comunicación entra en intersección con los datos y además entra en intersección con el activismo. Hablamos de activismo cuando uno está buscando generar un cambio, generar una transformación, no solamente, digamos, desde sociedad civil, pero, digamos, desde la ciudadanía, desde muchos lados, se está buscando, digamos, generar un cambio, abrir conversaciones. Así que, bueno, nos parece que es una forma eh, muy efectiva, ¿no? de poder abordar, digamos, esta búsqueda, poder comunicar de los datos. Y en ese sentido, quería traerles tres ideas, tres reflexiones a la hora de comunicar con datos, de qué tener en cuenta. En primer lugar, el dato, digamos, es algo muy duro, ¿no? Muchas veces es un número o un hecho, y poder sumar testimonios, historias, tratar, digamos, de humanizar la información, nos va a permitir un poco romper esa esa apatía que muchas veces vemos cuando se transmite información y tratar de apelar a conectar con la emocionalidad y con la empatía de la persona cuando estamos queriendo llamar la atención sobre algo que está sucediendo. A mí me parece que Omar puso ejemplos muy, nada, muy lindos, muy relevantes, y es por ese camino que incorporar la narrativa, incorporar estos distintos, digamos, recursos a la hora de transmitir y de comunicar con datos es súper esencial. eh, y por otro lado también no es menor que no hay datos sin contexto. Entonces, a la hora de comunicar con datos, no podemos olvidarnos todo lo que está detrás de ese número. Detrás de ese número puede haber una persona, puede haber una historia, hay realidades específicas, hay problemáticas. Entonces, ser conscientes, digamos, y ser respetuosos de lo que la data representa y además también entender que la data no, digamos, no es neutral. Hay alguien que tomó decisiones sobre esos datos, hay alguien que los diseñó, hay alguien que los recolectó, hay alguien que está definiendo cómo esos datos se gobiernan, entonces, y cómo esos datos se validan también. Entonces, hay que ser muy, hay que tener muy presente y hay que tener eso en consideración también cuando uno usa datos para analizar, para comunicar y todas esas dimensiones que están detrás del dato, es esencial. Y por otro lado, también algo muy poderoso de los datos y de la comunicación basada en datos es que el dato tiene una gran potencialidad para tender puentes. Entendemos que en los contextos de muchísima polarización, de desinformación, que vemos no solo en nuestra región, sino también a nivel, es un fenómeno a nivel global. Hoy en día uno ya no sabe en qué información confiar, qué está chequeado, qué no está chequeado, dónde están las fuentes confiables. Digamos, es todo un sistema de información que está un poco en crisis y no solo, digamos, esto, sino que también hay una polarización en la sociedad entre distintas posiciones, cada vez, digamos, como más alejado de poder como tener puntos en común para construir y para dialogar desde ahí. Entonces creemos que tener datos que se muestren confiables, que sean confiables, es un punto de partida para iniciar conversaciones y para abrir diálogo, sabiendo, digamos, que no resuelve todo, pero es un lugar desde donde partir. Así que, bueno, un poco de esas ideas quería traer para complementar lo que trajo Mar, para seguir reflexionando sobre la comunicación con datos. Así que bueno, cualquier pregunta, cualquier duda nos van dejando ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Violeta y Omar. Supremamente interesante. Seguro habrá preguntas al respecto. Yo tengo algunas ya. Pero bueno, si quieren, pasemos al segundo bloque de esta sesión. Vamos a tener un panel de discusión con expertas que nos hablarán sobre los debates éticos del uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Y para ello tenemos a Gloria Guerrero, quien es directora ejecutiva de ILDA, y también tendremos a Florencia Coelho, que trabaja, digamos, en La Nación Data en Argentina. Así que, pues nada, si quieren, les abro paso y más tarde seguimos al tercer bloque en donde habrá una discusión un poco más abierta y tendremos la oportunidad de charlar sobre todos estos temas. Entonces, adelante, por ahí me parece que las vi entrar, así que sí, ya, ahí están, perfecto. Vale.
Muchísimas gracias, Nicolás, y es un gusto acompañarles desde Hilda y también, bueno, después de la presentación ahí de Omar y Violeta, creo que vamos a entrar un poquito más a detalle, ¿no? A cosas un poquito más técnicas, tanto con casos prácticos que Flor nos va a presentar en su trabajo y lo que han estado haciendo desde La Nación Data en Argentina. Y bueno, también aprovecho para saludar a Flor. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias por acompañarnos en este evento, Flor. Voy a empezar un poco dando un panorama también más general para entrar un poco a como estas grandes preguntas, ¿no? Que tenemos hoy en día sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que así como nos hablaban un poco de algunos ejemplos de lo que implica la comunicación con datos y de lo poderoso que puede ser también sumar desde el periodismo, desde las campañas de comunicación, con el objetivo de detonar incidencia. También hoy hay un debate muy de, bueno, inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no. Los periodistas también es una realidad cómo están usando estas nuevas herramientas, sin duda. Y también lo que queríamos poner en la mesa para la discusión de más tarde es, la inteligencia artificial es una herramienta sumamente útil, ¿no? O sea, no podemos negar su utilidad y sobre todo el potencial que tiene también para resolver muchos de los retos que hoy enfrentamos en cuestión a veces de equipos pequeños, equipos limitados, recursos limitados para la investigación y muchas veces puede facilitar este análisis de grandes cantidades de datos, etcétera, etcétera. Claro que eso implica un riesgo si no se toman algunas precauciones y sobre todo si no entendemos qué es esta tecnología, de dónde viene y qué implica. Entonces también para nosotras era importante como entrar en esta parte de la inteligencia artificial, así como ninguna tecnología, es neutral. Cualquier tecnología puede ser usada para generar contenidos maravillosos de conocimiento, como para generar las noticias más horribles de desinformación. Y en el caso de la inteligencia artificial es lo que estamos viendo. Creo que la potencialidad de las plataformas digitales, el Internet, las redes sociales, la virtualidad, nos han dado como estas herramientas, ¿no? De que las cosas llegan rápido a una gran cantidad de gente. También las personas hoy tienen un celular en la mano y todos son reporteros y reporteras en potencia porque tenemos una cámara, un micrófono, podemos tomar fotografías. Y en situaciones de crisis también ha sido como esos periodistas, reporteros en primera línea que mandan contenido a los medios. Por otro lado, también hay contenido falso y personas con objetivos de desinformar o de causar miedo, confusión, con diferentes fines, ¿no? Desde fines políticos, fines de desestabilizar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, voy a entrar un poco a, bueno, ¿por qué la inteligencia artificial tendría o debería de estar vinculada a una perspectiva de derechos humanos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Y también esto tiene mucho que ver con la pregunta de, bueno, inteligencia artificial en las redacciones, sí o no. Y tiene que ver, sí, pero no debemos como de obviar, y por eso nosotras desde ILA trabajamos mucho en, bueno, la tecnología también tiene que ser una herramienta que nos permita garantizar el respeto por los derechos humanos, que no vulnere a ningún grupo en la sociedad y sobre todo que no incremente las desigualdades que, por ejemplo, la región como América Latina ya enfrentamos. Por lo tanto, cuando desarrollamos y cuando se desarrollan inteligencia artificial, y ya lo mencionaba Violeta, el insumo principal de la inteligencia artificial son los datos, las bases de datos. Y esos datos a veces pueden tener sesgos, pueden tener omisiones, pueden incluir o no incluir a ciertas personas o a ciertos grupos. Principalmente, y sabemos que hay una deuda histórica con el sector de los datos y sectores más técnicos de representación, por ejemplo, de las mujeres, de las diversidades indígenas, de las realidades de las comunidades afrodescendientes o de los pueblos indígenas en nuestra región. Y esto sin duda detona en sesgos o riesgos que potencialmente podrían también impactar de manera negativa a estas comunidades al implementar herramientas de inteligencia artificial que automaticen decisiones o donde estemos tal cual como obteniendo los insumos para realizar investigaciones, etc. Entonces, como oportunidad, y solo aquí pues así como enumerar súper rápido, es obviamente no todas esas grandes promesas y grandes potencialidades que tiene la IA, crecimiento económico, nos puede ayudar a mitigar cambio climático, optimización de servicios, y en los riesgos está este tema, ¿no? Como de que la disrupción económica sea tal que dejemos a una gran parte de la población fuera, riesgos a la privacidad y riesgos de discriminación,
el tema de contenidos falsos y sobre todo la pérdida de control cuando no entendemos de dónde viene la información o quiénes son las personas que están diseñando estas plataformas de IA. Hay diferentes tipos de sesgos. Uno, sin duda, es el tema de los datos, que ya lo explicamos. El sesgo algorítmico, que tiene que ver tal cual con que los mismos modelos algorítmicos que con los que se está entrenando la inteligencia artificial heredan estos sesgos o omisiones o brechas de información que está perpetuando dinámicas y sobre todo que al mismo tiempo, si ya como que el dato viene dañado de default, como decimos, pues sin duda la evolución de esa inteligencia artificial, el aprendizaje que va a tener y la evolución de la tecnología, pues va a estar como defectuosa de cajón. Todo el tema de extracción y explotación de datos, también trabajar con datos y buscar datos de calidad demanda una responsabilidad de uno, dar crédito de dónde se están obteniendo esa información y esos datos. Y también hay un debate enorme hoy frente a las grandes empresas tecnológicas y cómo están obteniendo los datos que están entrenando sus inteligencias artificiales. Por ejemplo, y creo que muchos de acá sabrán el debate que hay hoy con Meta, por poner nombre y apellido a un ejemplo, y el debate que hay respecto a que se está usando el contenido de nuestro WhatsApp, de nuestro Instagram y de Facebook, porque las tres plataformas son de la misma compañía, para entrenar su modelo de IA. Y debido a la legislación que tenemos en América Latina, como usuarios y usuarias no podemos decir que no, ¿no? No podemos como desactivar esa función, cosa que sí pueden hacer en Europa debido a la legislación y a políticas de privacidad de datos. Por lo tanto, también estamos viendo que esa explotación y extracción de datos pues es diferenciada en el mundo, también debido al tipo de regulaciones que tengan nuestros países y a las cuales las empresas se atienen. Entonces, también por ahí hay una desigualdad hoy en el tema de qué clase de ciudadano tiene sus datos protegidos y cuáles no. Y todo el tema, sin duda, de la exclusión digital, ¿no? ¿Quién tiene acceso a Internet? Simplemente la brecha digital en la región sigue siendo enorme y sin duda esto impacta a comunidades históricamente marginadas, de bajos ingresos, en lugares remotos, principalmente en zonas rurales. Por lo tanto, también están hoy quedando fuera tal vez de muchas oportunidades laborales o incluso servicios sociales que también el mismo Estado o las mismas empresas hoy ya están digitalizando. También una cuestión que es importante poner acá y también pensando en el rol que tiene el periodismo hoy en la democracia, es que la inteligencia artificial también puede reforzar los tradicionales estereotipos de género, perpetuando también, ¿no? Comportamientos o perspectivas y sobre todo prácticas socioculturales que limitan las oportunidades de las personas en función de su raza o de su sexo. Simplemente cuando en las primeras versiones que había de incluso hasta ChatGPT o incluso hoy hay un sinfín de plataformas generativas de IA, cuando pedimos algún tipo de fotografía, referencia, pues está muy sesgado las respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la foto que se explica por sí sola de en Europa, bueno, quién podría ser tal cual como ama de llaves o cómo se verían esas amas de llaves y sin duda que hay un sesgo racial importante. Y así con algunos incluso profesiones o algunas otras tareas o incluso oportunidades o ejemplos, ¿no? También hay, entonces, no sé, nombra los 10 libros más importantes de la historia y los 10 libros todos están escritos por hombres, etcétera, etcétera. Entonces también está como un poco, estamos llevando a la inteligencia artificial y esperando que estas nuevas tecnologías resuelvan temas que nosotros en sí no hemos podido resolver aún. Y también está el tema de los prejuicios hechos código, ¿no? Es decir, también, y creo que acá una cosa es también rompamos con esa barrera de pensar que esto es algo tan técnico que no lo podemos entender, ¿no? Que es solo el diseño o el idioma de los programadores, de las personas técnicas, y también eso, ¿no? También las ideas, los valores muchas veces de las personas que están haciendo el código, también queda como inmerso y queda en cómo se está haciendo ese código, ¿no? Al tener equipos poco diversos que están diseñando esta tecnología, pues muchas veces hay omisiones respecto al impacto o a las mismas funciones que tienen estas tecnologías. Entonces también preguntarnos, bueno, ¿quién diseñó esta herramienta de inteligencia artificial? Pero sobre todo es como
que esas desigualdades, discriminaciones no queden sofisticadas, ¿no? O sea, tan sofisticadas que ni siquiera podamos entenderlas y que no podamos hacer esa cadenita de accountability, de decir por qué esta inteligencia artificial falla en reconocer, por ejemplo, a personas afrodescendientes en todo el tema de reconocimiento facial. Claro, porque esa herramienta nunca se probó con una persona afrodescendiente porque el equipo era en su mayoría blanco, por ejemplo. Y también son casos muy comunes y muy reales que han pasado en distintas empresas. Cuando hablamos de todo el tema de equidad de género y cómo podemos como tal bien, como modificar estas relaciones de poder que también se llevan a la tecnología y que se están hoy digitalizando, es eso, ¿no? O sea, como pensar cuál es la disponibilidad de esos datos, a quiénes representamos, que no alcanza solamente con pensar en los sesgos, sino que también hay que mejorar los datos, que al final del día es de lo que se alimenta la IA, y que me gustaría también darle espacio para que Flor pueda presentar los ejemplos, es tal cual, ¿no? Como el algoritmo o la inteligencia artificial va a ser tan buena como el dato que la alimenta. Y acá nada más quería dejarles una pequeña tablita de algunos resultados del estudio de UNESCO, donde se realizó una encuesta a distintas redacciones de América Latina, preguntando tal cual cuál era el uso que su medio estaba implementando de inteligencia artificial. Y sin duda, bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? Casi el 80% está en nos gustaría entender mejor las ventajas que ofrece esta nueva tecnología. Estamos explorando las oportunidades de esta tecnología y por otro, no nos interesa el uso de inteligencia artificial y solamente el 1.56 es vamos a la vanguardia en el uso de ella en nuestras salas de redacción. Por lo tanto, yo siento que es un tema a explorar, es un tema que no podemos obviar y que también se trata muchas veces, yo creo que es súper válido también, claro, es como no entendemos qué beneficios nos puede ofrecer. Acá ya se han presentado algunos ejemplos y la idea es también no decir sí o no sin antes entender lo que puede presentar y siento que tiene un gran beneficio, pero no obviando o no olvidando que hay que tomar ciertas precauciones para no caer como en estos, en inglés, estos como slippery slopes, ¿no? Como estos lugares confusos en los que no entendemos muy bien si la tecnología que estamos usando está generando nuevas desigualdades o algunas omisiones de la información. Entonces dejo como esta pregunta acá para que podamos escuchar a Flor y tal cual, ¿no? O sea, pensando en que la IA puede ser una herramienta complementaria al trabajo del periodismo y que también puede permitir justamente desarrollo de procesos más ambiciosos, facilitar la investigación. No reemplaza a las personas sin duda, pero sí puede potenciar su trabajo y que para que esto podamos aprovechar al máximo el uso de la inteligencia artificial y de las distintas plataformas, porque también hay que decirlo, muchas de ellas son gratuitas, están online, es entender un poco cómo funcionan, qué está haciendo con nuestros datos y sobre todo que el uso de estas herramientas no quede sin supervisión humana y al final una perspectiva ética de cómo, por qué y para qué estamos usando estas herramientas. Entonces, por mi parte, acá termino y paso a Flor para que pueda también compartirles algunos ejemplos súper concretos de ya que han estado implementando también. Muchas gracias. Súper. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Flor. Buenísimo. Bueno, creo que reconocí dos personas conocidas ahí en los invitados, así que ustedes ya conocen mis ejemplos. Pero bueno, ahí vamos a checar. Bueno, trabajo en el Diario de la Nación en Argentina. Estamos haciendo experimentos con AI hace ya unos años. Este meme lo encontré hace un par de años que dice que en realidad la inteligencia artificial lo que tiene abajo es estadística, ¿no? Datos y estadística, con lo cual siempre tienen como un margen de error. En 2018 y 2019 estuve en Stanford con una beca de periodismo de JSK para investigar sobre inteligencia artificial. Y bueno, y acá en La Nación soy parte del equipo La Nación Data y Proyecto Naturaleza. Tuve la suerte de trabajar 2 veces, 2 años distintos con el Journalism AI Collab
organizado por Polis en London School of Economics y con un gran de Google. Y bueno, ahí estuve en un equipo donde estuvimos trabajando sobre cómo podíamos usar inteligencia artificial para mitigar nuestros sesgos o identificarlos. Después les voy a contar un poquito en qué terminó eso. Pero bueno, ahí le pedí a al número 1 de diseño de La Nación, si me podía graficar esto, ¿no? Que lo que yo siento que pasó, que la humanidad se divide mucho en antes y después de Cristo, después pasó el COVID, antes y después del COVID, y yo diría que ahora pasó el antes y después del ChatGPT, más que de la AI y lo que sería Internet generativa, ¿no? Bueno, yo me siento que estoy así, que cambia todo tan rápido, que no me puedo levantar de la hora, no puedo salir del mar. Y bueno, y en la IA antes de ChatGPT, como la pude estudiar e implementar, bueno, tiene como distintos subdominios, que hablas de Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural, visión, speech, ¿no? Robótica, todos estos son como implementaciones distintas de inteligencia artificial que hoy con la IA generativa hay unos cambios. Entonces nosotros en periodismo lo usamos como, se puede usar, nosotros no lo usamos todavía para vigilar algoritmos de gobiernos y empresas, todavía no hemos hecho una investigación de eso, pero sí para producción de contenidos o en procesos internos, y le voy a mostrar algunos ejemplos de eso. Y bueno, vamos a ver ejemplo de Computer Vision que hicimos en La Nación. En el segundo año del Colab yo estuve en un equipo junto con la colombiana María Teresa Ronderos por el CLIP y Gibran Mena por Data Crítica de México, y también estuvimos con periodistas de Bloomberg y tratando de usar acá lo que se dice la Global Investigative nos publicó una guía de cómo usar inteligencia artificial e imágenes satelitales, y en el equipo estuvimos tratando de detectar presencia de vacas en áreas protegidas como parques nacionales. Al final yo no pude participar con imágenes de Argentina porque era muy cara, cada foto salía $3.000, pero bueno, publicamos esta guía que está en español y yo me quedé como o sea, si bien la experiencia estuvo buenísima, yo hubiera querido usarlo para Argentina, ¿no? En algo así, lo que se me ocurrió es no sé si acá algunos jugaron a la batalla naval, como lo hicimos nosotros, pero ¿qué pasa si usamos la tecnología similar para satélite para analizar imágenes electorales, ¿no? Entonces lo que hicimos, así como una batalla naval, es pedirle en Argentina, cuando haces una elección, a la noche se juntan, se llenan distintos em, documentos, como los telegramas, donde se pone la cantidad de gente que votó, los sobres que había en la urna, los totales de lo que sacaron las distintas fuerzas, y después si hay firma de un presidente de mesa, si está su DNI, si hay firmas de otros fiscales, como que darían transparencia a la elección de esa mesa. Entonces diseñamos un algoritmo para que detectara espacios vacíos donde tendría que haber información. Por ejemplo, acá ven esto que está celeste, el 1 y el 2 quedaron vacíos y deberían estar llenos, ¿no? Entonces, bueno, una IA, un algoritmo de Computer Vision, revisó los telegramas electorales de unas provincias que nosotros decidimos, y cada uno fue una batalla naval distinta, porque donde se ponía, digamos, como, digo batalla naval porque el rayo que mira, digamos, varía según la provincia, ¿no? Donde pones la información según las listas que tenían políticas. Y bueno, y nos dieron como un resultado de telegramas que tenían inconsistencias. Y con eso lo que hicimos fue convocar a nuestra audiencia por el diario papel del domingo, por el diario online, las redes sociales, pidiendo que nos ayuden a chequear un algoritmo, ¿no? Lo hicimos con una herramienta colaborativa y junto con una alianza con muchas universidades y ONGs de transparencia en Argentina, que se juntaron por equipos y ayudaron a revisar los telegramas. Hicimos casi todo online con una plataforma colaborativa, pero también hicimos algunos encuentros presenciales. Estaba terminando el final del COVID
Y bueno, y ¿qué pasó? Que habíamos contratado un software factory, hicimos una alianza, no le pagamos Baufest para hacer este experimento, y ellos nos habían detectado algunas cosas, mientras que esta herramienta que usamos, llama Voz Data, con la colaboración de toda esta gente, se había detectado algunas cosas distintas. Eh, ¿Y qué pasó? Como que los humanos detectaron algo que la IA no detectó. Nosotros le habíamos dicho que tenía que mirar, por ejemplo, la batalla naval en A2, C3, D5, ¿no? Donde tenía que buscar lo que faltara información. Y lo que no se dio cuenta es que había algunos telegramas que estaban escaneados al revés. Pueden ver esto como que el telegrama de la provincia de Tucumán acá, arriba tiene un código de barra y acá entonces tenía dónde están los sobres en urnas, la cantidad de gente que votó, los totales, pero algunos telegramas estaban escaneados al revés, entonces se volvió loco el algoritmo y no se dio cuenta, mientras que el humano sí se dio cuenta y nos lo dijo. Entonces lo que hicimos para la segunda vuelta de las elecciones primarias a las generales, le dijimos a la IA que primero busque a la derecha el código de barras, y si lo encuentra ahí a la derecha, que efectivamente busque la información en los lugares que nos interesaba, y si no encontraba arriba a la derecha el código de barra, que lo buscara abajo a la izquierda e invirtiera la forma en que buscaba información, ¿no? Entonces, me parece que este ejemplo es súper claro para ver que la IA se equivoca, que necesitamos estar el humano en inglés se dice the human in the loop, o a veces el AI in the loop, depende de la cantidad de trabajo humano o de AI que hay. Pero bueno, me parece que este ejemplo es súper claro para mostrar cómo funcionaba el AI. También nos pasó algunos errores porque algunas páginas estaban escaneadas de costado y entonces no leía bien. Entonces para las generales achicamos el área donde tenía que pegar, en vez de en todo el rectángulo le achicamos un 50%, y bueno, no se encontraron grandes fraudes ni casi, y los porcentajes estaban todos arriba del 90% de irregularidades. No cambiaba el resultado de la elección, pero bueno, sirvió como un ejercicio de transparencia electoral, probar estas herramientas y saber qué estábamos mirando, y no solo un diario nacional, sino también bastantes ONGs y universitarios. Otro de los subdominios que trabaja la inteligencia artificial es la lectura de texto. Nosotros hicimos un primer... ¿Me decís cuánto me queda de tiempo? Porque no, para mí son 12:15 y no sé a qué hora empecé y no veo el reloj de la compu. Tienes Pero 7 bueno, minutos, Flor. sí, entonces voy más rápido. Hicimos análisis de trap, Puedes tomarte un poquito más, no pasa nada. está bien. Vale. Usamos inteligencia artificial para procesamiento de texto, sobre músicos, y bueno, eso fue lo que es lectura. Y después, dentro del el proyecto de la colaboración con Journalism Ecolab, en este equipo hicimos tratar de detectar el, el sesgo de género, el gender gap ratio en nuestras notas y también en nuestras imágenes. Entonces, a partir de eso, nosotros desarrollamos en La Nación una herramienta que detecta el género en nuestras notas y pusimos femenino, masculino y no binario. Y es una herramienta interna, ¿no? Para autoevaluarnos nosotros de cómo estamos en la inclusión de nuestras fuentes y menciones. Bueno, esto fue eh, inspirado en el Gender Gap Tracker que hizo una universidad en Canadá, la Seymour Fraser. Y bueno, y dentro de el ejercicio que hicimos cuando estaba con mis compañeros, que no trabajamos en texto en español, sino solo en inglés, pero yo le pedí a mi editor si podía darme 50 fotos de rostros de argentinos o que podían salir publicados en La Nación, para mejorar la base de datos de fotos que tenía el equipo, que era de distintos países. Y bueno, pero igualmente en las mujeres de piel más oscura o los niños de piel más oscura o mujeres mayores, los identificaba como hombres en vez de mujeres, ¿no? El verde es para hombre y el rojo para mujer, así estaba, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, acá arriba a la derecha hay una mujer identificada como hombre, o abajo a la derecha también esta señora también está identificada como hombre. O sea, este sesgo que hablaba Gloria, ¿no? Y de IA generativa, que es que en vez de produce nuevo contenido a partir de texto, imágenes, video, ¿no? Hicimos algunas pruebas. Por ejemplo, la parte de la IA generativa, que es como la más
menos peligrosa para el periodismo, que es como el procesamiento de textos para generar resúmenes, títulos. Bueno, habíamos puesto un resumen de nota de nuestro contenido original y con un disclaimer de que esto estaba hecho con inteligencia artificial y que lo había revisado un periodista de La Nación. También lo usamos para una nota para clasificar los tweets de Milei. La IA generativa lo que hizo fue hacer una primera selección, si eran elogios a sí mismos, si eran anuncios, si eran ataques a otras personas o críticas, y después tuvo supervisión periodística, pero nos sirvió para clasificar el pool de tweets. Y después tenemos una herramienta que hicimos primero sin inteligencia artificial, que era, como lo digo, para hablar más correctamente la redacción, lo hicimos para una herramienta interna, pero está abierta para todo el público. Entonces vos tenés una duda de cómo se dice una palabra para hablar con respeto, y tenías que elegir acá en la herramienta, cuando hacías una oración, de qué biblioteca es. Sacamos de nuestra información de discapacidad, de religión, de infancias, de suicidio, de diversidad sexual, etnias y pueblos originarios, salud mental, otros, y vos tenías que elegir en dónde iba a buscar esa información, y ahora le pusimos generativa, entonces ya directamente vos tipeás y elige a qué diccionario va a ir a buscar la información, ella, que es una discapacidad, y te ofrece esta herramienta, depende, te pone un código rojo o amarillo según que se recomienda en función de lo que trabajamos con varias ONGs, de cómo le gusta ser llamada a algunos colectivos o cómo hablar de determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, acá decís un ciego fue atropellado en la calle, te dice no uses la palabra ciego, sino se habla de persona ciega o persona con discapacidad visual. Bueno, esto fue todo. Pero bueno, es como que pudimos meter IA generativa para ahorrarle un paso al usuario. Ahora hace poquito testeamos un chatbot con Olimpia, se llamaba, con preguntas sobre las Olimpiadas, sobre todo sobre la historia de las Olimpiadas, y bueno, fue un súper desafío. Y bueno, y por último, les quiero contar que nuestro primer caso tuvo que ver con un suicidio o asesinato de un fiscal, que todavía no está probado qué pasó, que él había investigado un acto terrorista en Argentina, que estaba acusado de Irán, y nosotros había habido un leak de 40.000 audios. Primero empezamos a analizar 20.000 audios en 2016, hace casi 10 años, o bueno, 8 años, y bueno, y tratamos de usar Voice Analytics Speech para detectar información, pero no estaba madura la tecnología y no lo pudimos utilizar, pero para que vean desde cuándo lo empezamos a tratar de usar, se publicó, usamos esta misma herramienta de los telegramas para escuchar los audios y se pudo sacar muy buena información. ¿Y qué me pasó? Que algunos audios estaban en árabe, ¿no? Entonces, bueno, tratar de conseguimos un voluntario sirio que escuchó los audios y nos tradujo algunos y nos dijo que algunos estaban en farsi, que él no podía. Y entonces yo, como iba a hablar con la comunidad iraní argentina, que pues, estaba involucrada quizá en este atentado, entonces, bueno, terminé encontrando un profesor eh, 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 que estaba basado en España, era inglés y bueno, y sabía farsi, y nos hizo la traducción y le pagué con un certificado, me acuerdo, para comprar cosas en Falabella, Argentina, que era como un department store, y entonces, y ahí me dijo qué era lo que decían los audios, ¿no? Y este mail es de 2017. En cambio, este año entré a Google iStudio y subí el audio de farsi y me lo tradujo, ¿no? Entonces es como para ir viendo cosas que nosotros tratamos de hacer con la tecnología y que no se podía, y que avanza y te lo va solucionando, ¿no? Entonces, que después tenés que chequear si estuvo bien o no, como sabemos que hay que hacer con estas generativas, pero bueno, le quería contar un poco, así como cuando hicimos las notas de trap, analizando el texto o tipo, eso lo podríamos quizá ahora haber hecho como hicimos con Milei, con la generativa, ¿no? Estamos a un par de años experimentando y bueno, va cambiando todo muy rápido, y bueno, creo que esa fue la última. Perfecto, Flor. Pues nada, muchísimas gracias. Tanto a Flor como Gloria, creo que son testimonios muy interesantes que seguro em,
nada, pues al menos a mí me generan muchas preguntas y muchas curiosidades. Y pues nada, si quieren pasamos de una vez al último bloque, en donde pues la idea es animar a las personas que están acá a que pregunten, a que se animen a poner en el chat o incluso a levantar la mano para, nada, para que nuestros panelistas contesten cualquier duda que puedan tener con respecto a este tema. Veo en el chat una primera pregunta que a lo mejor podemos empezar con esa, si les parece bien. Es de Francisco Castaño y quiere saber qué herramientas o plataformas recomiendan para la visualización de datos y cómo pueden integrarse de manera efectiva en un artículo periodístico. Entonces, pues no sé quién quiera tomar la palabra. Flor, ¿quieres empezar o...? Sí, yo la verdad como que tenemos un equipo de diseño y que hace distintas producciones, así que no es muy grande el equipo y nada, lo que le puedo decir que lo que hemos usado, que no tiene nada ya, es este Tableau Public, que es una herramienta que seguimos usando, aparte de los diseños que son customizados, ¿no? Que ya usan otro tipo de herramientas, ¿sí? O sea, realmente está muy fuera de mi scope, digamos, pero bueno, sé que usan web, pero no son cosas con AI, sino que han experimentado con algunas herramientas que tienen AI para imágenes, ¿no? Estamos teniendo como talleres internos para ver de cómo se usaría esto o no, dónde está el límite de lo que es embellecer un poco o si es una nota de color o si es una imagen periodística, ¿no? Pero está todo dentro de la experimentación, si quieren llevarlo a IA, ¿no? Hay como presentaron un caso, les voy a compartir de Al Jazeera, de cómo están usando como DALI, creo, Midjourney, para, para proyectos de imágenes con breaking news, como podían ser los campamentos de estudiantes palestinos en la Universidad de Columbia, que eso nunca podrías tener un ilustrador que te lo haga, no le estás quitando el trabajo a nadie y era muy difícil conseguir ese tipo de imágenes o no, entonces usaron esta herramienta de inteligencia artificial, ahora les paso el link a ver si encuentro, como soporte del equipo de diseño y todo trabajado con que los ayudaba con el breaking y con... ahora les paso eso. Vale, Flor, no sé si Gloria, Violeta, Omar se animen también a responder. Si quieren, seguimos también con otra pregunta. Vale, Omar, veo tu mano levantada. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Ah, perfecto. Sobre la pregunta de herramientas y visualización, complementario a lo que dice Flor de Tableau Public, también se puede usar Flourish, que es una herramienta gratuita, donde se puede almacenar la data y también es web responsive, o sea que se adapta a cualquier formato de página web, celular, tableta que se puede utilizar. También se puede utilizar Data Wrapper. Entonces, perdón por mi pronunciación inglesa, pero ya lo voy a escribir ahí en el chat. Y luego poder ir escalando dentro de algo que él quisiera profundizar. Por ejemplo, si ya siente que estas herramientas ya llegaron a su límite, también puede empezar a introducirse en lenguajes de programación como R y Python, así como ha hecho la maestra Hazel Fallas, que transitó de estas herramientas como Tableau, Power BI y todo eso a un lenguaje de programación más especializado. Entonces, ahí le voy a dejar algunos tutoriales que nosotros tenemos en la Escuela de Datos y cualquier cosa a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias, Omar. Si quieren, estaba leyendo las preguntas que hay en el chat y si quieren la relaciono de una vez con otra que a lo mejor tiene algo que ver y nos la hace Juan, y es para alumnos que están empezando periodismo, ¿cuál creen que sería la ruta lógica para comenzar en datos? ¿De lleno a Excel o algo diferente? ¿Y con qué conjuntos de datos comenzar? Básicamente para que no se asusten, pues en la experiencia que él tiene, muchos están, digamos, en el mundo de las letras un poco para alejarse de las matemáticas y los números. Y sí, Excel seguro. Excel no se puede escapar. Lo que hay que
tener son buenos tutoriales que te lo expliquen fácil, pero sí vas a tener que tener como un manejo básico de Excel, eso seguro. Y después datos hay de todo, hay datos públicos por países, tenés seguro que Colombia tiene, no sé si todo el público es colombiano, pero entiendo que puede tener un portal de datos abiertos. Sé que en México era uno de los que lideraban, pero creo que en Colombia había. Y tenés datos de ONGs, de organismos multilaterales, la Organización de la Salud, Naciones Unidas, BID. Hay un montón de fuentes de datos con los cuales podés trabajar, ¿no? Gracias, Flor. Gloria, si quieres, dale tú y después Violeta. Sí, creo que ahí igual, ¿no? Yo también creo que Excel no hay manera de escapar y sí es un básico porque también ayuda muchísimo. Y creo que también es parte de estas cosas que tenemos, barreras que romper, ¿no? Que muchas veces los que estudiamos ciencias sociales o que venimos de un perfil más, tal vez quieren, como humanístico, pero al final del día es una herramienta súper útil y necesaria y creo que justo ya hay mucho contenido de videos para entrenar y sacar las fórmulas, etcétera. Y por otro lado, yo también creo que todo el tema de datos abiertos, que mencionaba un poco Flor, ¿no? Como datos públicos, hay portales de datos abiertos donde la información está ya clasificada de alguna manera por temática. Y creo que también algo útil puede ser como herramientas que tienen ya una interpretación de los datos, por ejemplo, el Barómetro Global de Datos, que ya tiene como un análisis, pero están ahí los datos abiertos y disponibles para que las personas hagan sus propios análisis. O también pensaba el índice de inteligencia artificial responsable, que es una herramienta que ya está, también tiene un ranking por país, una interpretación, pero los datos están disponibles porque eso también les podría permitir hacer comparaciones o más o menos guiarse del tipo de cosas cuando no tienen ningún conocimiento en datos y también es como, un poco como guía o como ir con la bicicleta con rueditas a que ya después se animen a ellos a hacer interpretaciones de cero, pero también creo que hay muchas herramientas, incluso como mencionaba Flor, ¿no? Del BID, de la OSD de análisis de datos que ya les pueden servir como guía y ya de ahí como después seguir. Perfecto, gracias, Em, Gloria. Violeta, adelante. Sí, sumo ahí, digamos, lo que a mí me hubiera gustado mientras estaba haciendo mi carrera de comunicación, también, o sea, no solo la sensibilización hacia, digamos, hacia la existencia del periodismo de datos, de toda esta disponibilización de herramientas, pero también algo que pienso que estaría muy bueno también como enfoque, es que no necesariamente tiene que ser, digamos, una actividad en solitario, sino que me parece que acá algunos de los ejemplos que trajo Flor están muy buenos, que también podés apoyarte, digamos, en tu comunidad de lectores, en tu comunidad con sociedad civil, digo, con distintos actores para también generar información, analizar información, digamos, además de apoyarte en las herramientas y aprender a usarlas, también me parece que ese ejercicio colaborativo sería muy interesante también de adoptar como enfoque y de por ahí que en las carreras los alumnos puedan tener quizás como distintas experiencias también en ese sentido, me parecería súper interesante. Muchas gracias, Violeta. De acuerdo contigo. Omar, te veo con la mano alzada. Adelante. Hola, sí, para complementar la duda que tiene Juan, y complementar a todas ustedes, algo que también es bastante importante es ir involucrando al estudiantado en problemáticas de lo general o particular. Por ejemplo, yo estuve enseñando datos a gente de carrera de comunicaciones y básicamente empezamos con datasets de Mario Kart, de Pokémon. Entonces hay que empezar a entender las necesidades y demandas del estudiantado. Las preocupaciones, por ejemplo, vienen de letras. Podemos empezar a analizar obras literarias, hacer un análisis sencillo del lenguaje natural de obras que les gusten, por ejemplo, y luego irlos introduciendo en problemáticas que puedan detonar el cambio social para sus audiencias. Sobre esos datasets que les comentaba, como de Pokémon, Mario Kart y todo eso, pues hay un repositorio de datos en línea que se llama Kaggle, donde entusiastas de la ciencia de datos suben conjuntos de datos que pueden servir para empezar a incentivar la discusión en las comunidades de práctica con respecto al uso y apertura de datos. Entonces, esa es mi primera aportación. Y la segunda, que también nosotros tenemos un curso asíncrono de hojas de cálculo que pueden consultar a su ritmo y forma, que va de lo general a lo particular, para que ustedes también puedan trabajar sus hojas de cálculo también.
Muchas gracias, Omar. Ahí veo que están ya dejando todo lo que están hablando en el chat. Muchas gracias. Si quieren, pasamos a otra pregunta diferente. Nos la hace Rocío y es cómo pueden los periodistas mantener la transparencia y la claridad en sus narrativas cuando utilizan algoritmos y modelos de inteligencia artificial. Esto es cambiando un poquito el tema. No sé quién se quiere animar a empezar. Sí, ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo pueden los periodistas mantener la transparencia y la claridad en sus narrativas cuando utilizan algoritmos y modelos de inteligencia artificial? Nosotros estamos poniendo la metodología cuando usamos, depende qué, ¿no? Si realmente hizo al proyecto, si usaste un traductor, ¿no? O un desgrabador, no, es como que si queda una cosa como una herramienta de soporte periodístico básico, ¿no? Pero digamos, si hace el resumen de los bullets, sí, si usamos para reconocimiento facial de emociones, nada, metodología de cosas. Cuando es un asistente como cuando empezaste a usar la computadora, no, pero para todo el resto sí. O sea, si usaste para desgrabar una entrevista los subtítulos de YouTube, en su momento yo usaba esto hasta que empezamos a tener otras herramientas, tener rápido el texto, para eso no, digamos, ¿no? Como que hay, y ahora les voy a pasar unas guidelines que están en inglés, pero que me parece que están muy buenas, que hicieron los medios suecos, que ahí tienen una líder buenísima, Agnes Tekmon, que fue compañera mía, dónde sí o dónde no transparentar. Ahora les paso. creo que ahí solo para complementar a Flor, va mucho en ese sentido, ¿no? Nosotros las discusiones que hemos tenido con distintos medios, es eso, ¿qué tanto el uso de la inteligencia artificial cambió o impactó el trabajo del periodista, de la periodista? Tal cual como una herramienta más para hacer transcript, para hacer algún diseño. Al final del día, es esto, si es un impacto sustantivo y como también acá, como se hay algunos como guidelines o recomendaciones, también por ahí la Red Latinoamericana de Periodismo, también tiene, ahorita les busco el link, y también tiene algunos como una pequeña guía, checklist. Y creo que de eso se trata, creo que al final es un poco ir probando, todos y todas estamos en este proceso de aprendizaje y de entender esta nueva tecnología. Creo que no está mal usar IA, no hay que tenerle miedo tampoco, solamente es un poco esta idea de, bueno, y se usó para hacer notas ya incluso en la BBC publicadas que dicen, esta nota fue generada por una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es completamente generada por ella y se está transparentando. Entonces también es como esta idea de un poco probar la evolución del sector con esta nueva tecnología. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Y bueno, hay otra pregunta que está un poco relacionada con algo que mencionaba Violeta y es sobre digamos, esta acción que pueden generar los datos. La hace Ricardo Valencia y es ¿qué impacto tiene el uso de la inteligencia artificial en la automatización de reportajes y cómo afecta esto a la calidad y a la originalidad del periodismo? Como para ensayar ahí una primera respuesta, ¿Vale? yo creo que em, por sí solo una tecnología, una herramienta no condiciona nada. Todo, digamos, está en el uso y en las prácticas que se establezcan en cada redacción y en las guías que se tomen, digamos, y en los lineamientos. En ese sentido, si bien la inteligencia artificial puede tener muchísimas potencialidades para usarse bien, para no usarse tan bien, todo está, digamos, en cómo se la adopte y creo que ahí el fortalecimiento de las capacidades para hacer usos responsables también de las tecnologías es fundamental, ya sea tanto de que las redacciones puedan hacer, digamos, esa inversión de tiempo, de recursos en, digamos, no solo adoptar o desarrollar tecnologías, sino en tomar esas capacidades y en tomar decisiones sobre cómo se va a usar la tecnología. Digamos, desde mi perspectiva, eso es un poco nada, cómo tener una visión sobre ese tema.
Gracias, Violeta. No sé si Gloria o Flor quieran complementar o Omar. Vale, si no, yo también tenía una pregunta y es más o menos relacionado con lo anterior. Quería preguntarles si a partir de todo lo que hemos hablado, creen que el periodismo y en general la comunicación, las personas que se dedican, digamos, a esto, deben replantearse un poco esos pilares, digamos, pues éticos y al final todo lo que les fueron enseñados a la hora de comunicar. Es decir, antes, por ejemplo, en una sala de redacción hay un manual de redacción. ¿Creen que hoy en día los comunicadores, las comunicadoras y en general la gente que se dedica, digamos, a este tipo de oficios, tendría que tener ciertos acuerdos a la hora de comunicar utilizando tecnologías como la inteligencia artificial? Porque yo siento que muchas veces se nos da las tecnologías sin saber muy bien, ¿no? Qué es que estamos usando, de dónde viene lo que estamos usando, pero ¿cómo ven ustedes esto? Si creen que deberíamos tener ciertos estándares, acuerdos, no sé, algún tipo de, de algo que nos rija más o menos a la hora de comunicar. ¿Alguien quiere empezar? Para mí sí, está bueno y hay distintos tipos de guidelines, hay conversaciones internas, no hay una bajada de línea todavía, eh, pero hay como una especie de training y ver qué cosas hace mal, que inventa links, inventa casos de jurisprudencia, inventa hechos, como tener cuidado, depende si lo usas como procesamiento de texto que te ayude con la redacción de alguna cosa, ¿no? No que te escriba una nota, ¿no? Pero bueno, em, es como un delicado equilibrio, lo mismo que chequear tus fuentes, ¿no? O sea que en el criterio que tienen los periodistas de que tienen que chequear de distintas fuentes, podría ser una fuente más, ¿no? Y tenés que ir a chequear y a reasegurarte sabiendo que la inteligencia generativa tiene estas armas de doble filo. Sí, ahí creo que estaba. Para complementar también un poco, y más Flor, que está en una redacción, ¿no? Y un poco también nosotros desde Hilda y desde el trabajo que hacemos con distintas comunidades, creo que es, lo técnico va a cambiar, sin duda, ¿no? Y tal vez ese manual técnico de redacción, de qué herramientas puedes usar para hacer procesamiento de texto, análisis, visualizaciones, gráficos, etcétera, eso va a cambiar, pero creo que el valor de la labor periodística no. Hoy más que nunca es súper necesario esos valores y esa ética periodista y ese compromiso de transmitir información y sobre todo de transmitir información en situaciones complicadas como las que estamos viendo hoy en el mundo, ¿no? En general, la labor periodística sin duda sigue siendo indispensable para las democracias y creo que también no, es importante como no caer en esta parte. Bueno, al final una nota periodística la va a redactar una IA. Una IA tal vez nos va a hacer un resumen, pero también, como dice Flor, no puede inventar hechos, puede inventar fuentes, inventa historias. Ya lo hemos visto hoy también hay un debate, ¿no? Con todo el tema de creación literaria o creación desde el arte. O sea, creo que el valor de lo humano sigue siendo súper importante, necesario y urgente, más hoy en un contexto tan polarizado como en el que vemos en el mundo. Y por otro lado, también sí creo que es importante como replantearnos preguntas sobre las expectativas que tenemos y el rol que el periodismo puede jugar en este nuevo contexto actual. Creo que la reflexión es más profunda y va más allá de solamente la tecnología. Y por otro lado, también creo que puede también ser una gran oportunidad para redirigir los esfuerzos y el trabajo periodístico, como dice Flor, ¿no? Tal vez ya no tienes que pasar horas haciendo transcript de una entrevista o la traducción, porque hoy ya todo está automatizado, entonces también tu trabajo está en otra parte, ¿no? Y creo que para mí ese es el valor de la tecnología, cómo va a abonar a nuestro trabajo, más no cómo va a sustituir, porque creo que hay roles y sectores que son imprescindibles y que lo que hoy tenemos es como más bien cómo adaptar y qué cosas son no negociables frente a cualquier tecnología, porque son en sí como el corazón, ¿no? De por qué existe o por qué necesitamos el periodismo. Perfecto, muchas gracias, Gloria. No sé si Violeta o Omar quieran agregar algo más.
No, solamente esta idea de que hay cosas que no se pueden automatizar y me parece esa labor humana de hacerse preguntas con coraje en contextos complejos, de buscar, digamos, no sé si la verdad, pero tratar de buscar una respuesta, tratar de esclarecer situaciones y contribuir, digamos, desde ese lado también al diálogo político, al diálogo democrático, es algo que hace el periodismo y digo, y va a seguir estando y lo necesitamos más que nunca y necesitamos cuidar más que nunca también. Así que cierro un poco con eso. Perfecto, muchas gracias. Violeta y Omar, te veo con la mano alzada. Ah, no, eran Ah, unos aplausos. sí, yo estaba aplaudiendo a todas por su intervención, pero si quieren les comento. Bueno, con respecto a la IA, pues comentarles que nosotros internamente desde el área de comunicación tenemos este acuerdo ético de que primero tenemos que probar la herramienta antes de recomendarla a nuestras audiencias para ver cuáles son los pros, los cons y todavía las causalidades éticas de cara a la recomendación en la comunidad. Personalmente, yo les comento que yo utilizo ChatGPT para validar mis mensajes. Es decir, yo le hago un prompt o una serie de indicaciones al ChatGPT y le empiezo a decir, quiero que tomes el estilo de comunicación de escuela y hagas esto. Entonces, a partir de eso, no me quedo solo con copiar y pegar, sino que empiezo a entablar una discusión con la herramienta de tal forma que le empiezo a decir, a ese emoji es incorrecto, ese texto no toma en cuenta la inclusividad, no toma en cuenta la perspectiva de género. Entonces ahí nosotros vemos cómo vamos puliendo el prompt o la serie de indicaciones de tal forma que la herramienta nos sirve también para validar mensajes y llegar de una mejor forma a nuestras audiencias, también tomando en cuenta otros elementos como serían el SEO, que buscan algo así como escuela de datos, etcétera, en Google y ya les aparezca el meme o ya les aparezca la figura o ya les aparezca el curso. Entonces ahí es cuando nosotros podemos aprovechar las herramientas también para posicionar estratégicamente lo que deseamos comunicar a nuestras audiencias. Perfecto, Omar. Pues muchísimas gracias. Y también me sumo al aplauso de Omar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me parece que Hazel se fue hace un ratico, pero creo que en definitiva fue un debate supremamente inspirador, supremamente valioso para todas las personas que nos dedicamos a esto y también muy productivo, digamos, en el marco de nuestra comunidad de práctica. Creo que ese es justamente el objetivo de este tipo de espacios. Así que, pues nada, gracias a ustedes, a todas las personas que nos acompañaron hoy también, muchísimas gracias. Les recordamos que esta es, digamos, solo una de varias sesiones que vamos a tener a lo largo de estos meses hasta culminar, digamos, con el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas en noviembre. Así que los invito a estar pendientes a todas las personas pues, interesadas en esto en nuestras redes sociales, donde vamos a estar comunicando pues, la información relevante de próximas sesiones. En principio, la próxima va a ser el 19 de septiembre sobre narración basada en datos y estadísticas. Así que, pues nada, ya próximamente en nuestras redes sociales estaremos dando mucha más información. Así que, pues nada, gracias a ustedes y nos vemos en una próxima sesión de esta comunidad de práctica. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias por la invitación. A Gracias, ustedes. hasta luego, feliz día. Vale, chao.